Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una mesa de análisis político, derecho de réplica. Gracias como cada noche por acompañarnos. Usted los conoce en esta mesa de análisis periodístico. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tony, Dani, a ustedes, muy buenas noches. Queridísimo Daniel Barquet. Muy buenas noches. Bienvenidos, caballeros. Pues, bienvenido usted también por acompañarnos. Ha sido una semana de mucha información, pero también de, lamentablemente, tragedias. Y con este tema queremos comenzar el análisis periodístico de esta noche, la tragedia del buque Escuela Naval Cuauhtémoc. Usted lo sabe, se ha comentado mucho. El tema es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado o ha confirmado que la Secretaría de la Marina no hará público el informe sobre el accidente del buque Cuauhtémoc en Nueva York. De hecho, explicó que hay protocolos, así les llaman protocolos para estos casos, razón por la que serán informes internos. Lo que pregunto y pongo en la mesa es, ¿no habrá un informe ahora? ¿Habrá después? ¿O nos quedaremos con finalmente el hermetismo de qué fue lo que ocurrió? ¿Van a agazapar la información? ¿Se va a seguir especulando? Alex, ¿quieres comenzar con el tema? Yo creo que sí, yo creo que previo a que empecemos el programa hubo un debate entre Daniel Barquet y un servidor, que bueno, voy a exponer mis ideas a ver si al fin estamos o sea, tenemos una aceptación de diálogos. Yo lo que creo es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, no se van a dar a conocer las líneas de investigación porque precisamente estamos en investigación. Quisiera hacerlo por analogía. En cualquier investigación de asesinatos, robos, hechos lamentables, hay una investigación que se realiza. Esta es una investigación seria entre dos países. Hay diplomacia. Aquí hay una responsabilidad de alguien y quién se la va a achacar. Estados Unidos con sus remolcadores, su guardia costera, como en un principio se dijo, o el mal funcionamiento del barco Cuauhtémoc, este buque insignia, por parte del gobierno de México. Si tenemos ese primer punto, la presidenta de México señala, no vamos a dar la investigación a conocer, pero tampoco dejó entredicho que sí vamos a dar un resultado. Aquí no hay de otra. Entiendo, México requiere una explicación de lo que pasó. Hay 2 muertes, hay heridos, hay todavía heridos graves. Es una situación lamentable que no puede dejarle a la población de México diciéndole, ¿saben qué? No importa, dentro de 10 años, tipo John F. Kennedy, vamos a establecer la investigación y darla a conocer. No sería sano, no sería prudente, aunque por acuerdos establecidos lo hagan. México y Estados Unidos enfrentan hoy una situación dedicada en este tema. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a echar la culpa? No quién se la eche, sino quién de verdad tiene la culpa en este lamentable hecho. Así que yo creo que esa sería mi postura, Dani. Dani, sí, digo, tienes razón en la parte jurídica. El tema es el entorno internacional. Lo más cerca que vamos a estar de conocer una parte de la verdad va a ser en unos 30 días, porque es el plazo legal que tiene la Agencia de Transporte de Estados Unidos para entregar su primer análisis, su primer peritaje. Posteriormente a este proceso, tiene hasta 2 años para poderte informar la cuestión técnica amplia de qué fue lo que pasó. Y digo que es lo más cerca que vamos a estar de conocer qué fue lo que pasó, porque eso va a proceder de una información pública en Estados Unidos. Porque en lo que a México respecta, hay que recordar que las instalaciones prioritarias y los vehículos prioritarios y el buque Escuela Cuauhtémoc, con 40 y tantos años desde su fabricación, es una de las prioridades porque es el representante de México en los mares. La Secretaría de Marina tiene una ley orgánica, la Armada de México tiene una ley orgánica que permiten que esta información tenga un trato confidencial. El top secret que veíamos en los expedientes de Estados Unidos en las películas, eso aplica también en México y lo ha aplicado los presidentes, por ejemplo López Obrador, con los datos de la refinería Dos Bocas, con los datos del Tren Maya. Donde haya intervención de fuerzas militares se considera una prioridad de seguridad nacional. Por lo tanto, no nos van a informar a nosotros, los simples mortales, de lo que esté ocurriendo. No quiere decir que no estén investigando,
Claro que van a investigar. El tema aquí es que no nos van a informar, porque por ley lo van a proteger. Si bien nos va, y ojalá me equivoque, por lo menos en 30 años. O sea que en el 2055 estaremos conociendo qué fue lo que realmente pasó con este buque, porque hay temas, realmente tenía el mantenimiento adecuado. Recordemos que en los últimos 6 años hubo un recorte brutal a lo que son acciones de mantenimiento para algunas cosas importantes, como el buque escuela. ¿Hubo algún tema personal? Recordemos que es un buque escuela, son cadetes que estaban en proceso de graduarse, por lo tanto están supeditados a un código militar. Por eso es que no intentaron ni bajarse, porque el que intentaba bajarse no se gradúa. Ellos están en un protocolo, en un proceso, y hay que ver si los mandos estaban capacitados. También es interesante el tema de la diplomacia que tú citabas, donde pues difícilmente Estados Unidos va a decir: sí, mi remolcador tuvo la culpa, el ballet parking del puerto se equivocó. Muy, muy difícilmente va a ocurrir esto. Entonces es una de las grandes tragedias que seguramente vamos a tener información muy parcial, porque para colmo, en base a los derechos que tiene el gobierno federal y al tener el control de las mayorías en el poder legislativo, desde marzo de este año ya no existe el INAI. Por lo tanto, los simples mortales que metamos una solicitud ya no nos van a contestar. O sea, no vamos a tener información de primera mano hasta que el gobierno nos la quiera dar, o lo poco que nos puede dar luz el gobierno de Estados Unidos. Sí, me parece peligroso, Dani, este terreno. Yo lo que creo, porque realmente es una situación muy lamentable en el que alguien tuvo la culpa. No se trata de lincharlo, no se trata pero sí se trata de conocer una verdad que dañó al pueblo de México, con una herida muy grande en el caso de las muertes, en el caso de las imágenes que veíamos y de cómo estos jóvenes cadetes permanecieron en sus lugares y cómo colgaban de estos hilos y cómo la gente en el momento veíamos una imagen pidiendo justicia, justicia, no sé si la vieron, que se hizo viral cuando estaban trasladando a los heridos. El hecho es de que si no conocemos esta verdad, nos va a doler a los mexicanos. No creo que nos la vayan a esconder. Como tú dices, sí creo que nos van a dar una información en parte. ¿Por qué? Porque aquí representan daños muy grandes para ambos países, porque Estados Unidos no puede tener la culpa en todo, ni México tampoco en todo. Tal vez, y no me gusta hablar en el terreno especulativo, pero tal vez haya una responsabilidad compartida. Sí la puede haber, pero bueno, recordarás la información de la verdad histórica de 1968, Sí. conocimos por ahí de hace unos 5 años apenas. La verdad histórica de 1971 se explica más en películas como Roma y otras. La verdad histórica de Ayotzinapa, la verdad histórica de los ranchos en Jalisco, es un tema de Estado. El Estado agarra, monopoliza la información. El INAI de alguna manera servía para esto, también servía para que algunos colgaran su hamaca y cobraran sin trabajar, sí es cierto, pero hoy el ciudadano común no tiene estas herramientas. Vamos a ver si los organismos anticorrupción van a atreverse a revelar algo en contra de un Estado. No lo creo, no creo que esto ocurra. Esto va a quedar como uno de los grandes silencios, con 2 jóvenes hasta ahora que perdieron la vida, lamentablemente una gran tragedia, sobre todo por lo que representa el hecho que estén parados en las velas. No era de adorno, es un saludo que México da al mundo desde hace décadas, y es algo emblemático de todas las armadas en el mundo, y México lo hacía muy bien. Entonces aquí hay 2 víctimas, y estas 2 víctimas estaban sujetas a leyes militares. Por eso cuando piden justicia es un poco complicado, porque no es la misma la justicia civil a la justicia militar. Entonces sí hay que esperar. Y pregunto yo, ¿conocemos algún caso de justicia militar que se haya ventilado? Yo creo que la misma Armada, la Secretaría de Marina, tiene temas más complicados, y lamentablemente esto va a servir de una gran cortina de humo, porque
lo que estamos viviendo para que no se siga abundando en temas como la militarización del país, que es real. Estos días deben empezar también unas nuevas unidades de vigilancia naval y van a estar controlando. También hay temas como el de las aduanas. En Manzanillo se suspendió más de una semana las labores del puerto porque las mujeres de la aduana se cansaron del acoso sexual de navales metidos en funciones de aduaneros. Y esto ya lo habíamos denunciado en Yucatán. Y tenemos, bueno, el puerto de Altura hoy está sujeto a una investigación por huachicoleo fiscal, por gasolina que entra, que no se reporte, que no paga aranceles. También recordarás que había los sacos de Segalmex con fentanilo en China y el lugar de procedencia fue el puerto de Altura de Progreso. Y hoy los mandos de la Cipona son navales metidos en mandos de capitanía y los mandos de capitanía son navales metidos en mandos de capitanía y la aduana son mandos navales metidos en labores aduaneras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hubiera que informar, tendrían que informar muchísimo. Entonces, esto yo creo que les viene bien, lamentablemente, una tragedia internacional para tapar muchísimas cosas que hoy la Secretaría de Marina Armada de México está cargando, como también el Ejército, cuando tenga que rendir cuentas de los hoteles que administra, de los trenes que administra, de las agencias que administra, pues va a ser un tema, porque no es un tema común para un mando militar. Perfecto. Bien, pues hacemos una pausa comercial, regresamos para platicar otro tema y ponerlo en esta noche, en esta mesa para desmenuzar. Volvemos. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Minas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Muy amables por continuar con nosotros en esta mesa de análisis esta noche, derecho de réplica. Segundo tema que queremos platicar, Alejandro, Daniel. El comandante Saidem ha hecho un llamado, creo que muy importante y al que pocos políticos creo que se atreven a hacer. Un llamado a los foráneos, a los extranjeros, incluso a respetar las reglas de sana convivencia que tenemos en Yucatán. Dijo que más de 4.900 policías han reforzado la seguridad por esta creciente llegada de foráneos y extranjeros a vivir al estado de Yucatán. No habla de turismo, habla de gente que se queda a vivir. El comandante Luis Felipe Saidem declaró esto ante el gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en el que los yucatecos, dijo, somos respetuosos, ordenados, amables, por lo que es importante que quienes lleguen a vivir respeten las reglas de sana convivencia. Dijo también que este aumento de la población ha traído muchos retos a la corporación policíaca, por eso se ha reforzado la presencia de policías, más patrullas en lugares de más alto crecimiento. Textualmente, el jefe policíaco dijo: a las personas que vienen de otros estados del país a radicar a Yucatán, les pedimos que tomen esta actitud de los yucatecos de amabilidad y de respeto. Creo que fue un mensaje muy importante, pero ¿qué opinas, Alejandro, de este llamado que hace el jefe policíaco Saidem? Yo creo que todos los yucatecos tenemos que hacer memoria. En este momento, es cierto, ustedes quieren empezar con ejemplos. La persona que va caminando en la calle, el yucateco le cede el paso para que camine. Vemos momentos en los que se ayuda a cruzar a gente que no puede hacerlo. Hemos visto gente que es educada con los buenos días, buenas tardes, los vecinos en una comunión. Eso es lo que veíamos hace muchos años y que lo que vimos, el ejemplo de los yucatecos. Por eso los índices de criminalidad no eran tan elevados, que Yucatán durante muchos años siguió siendo el ejemplo nacional. Esta isla, como le han llamado a muchos políticos,
al estado del Yucatán, no solamente por los bajos índices de delitos de alto impacto, sino por la percepción de seguridad que se veía. Esto que hizo el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda fue un exhorto a los foráneos. Es más bien decirles que acaten las costumbres que se viven en nuestro estado. ¿Por qué? Porque mucha gente viene y son los indicadores de estos foráneos los que están ejerciendo esta violencia o este aumento o, perdón, esta disminución en la percepción. Porque si vemos a quién atraparon, al del Estado de México o al de Tabasco o al de Campeche, no estoy hablando en general de un estado en sí y no quiero decir que ellos son los que están contribuyendo a estos delitos, pero esa percepción que hemos perdido en parte es precisamente por esos delitos que vemos, por ejemplo, en robos de casa, habitación, delitos que no veíamos como quizá el linchamiento en el caso de Tequite, esta acción de los vecinos de hacer justicia por propia mano, no lo veíamos antes o quizá no era tan común o frecuente como lo fue en este año. Por eso ese llamado. Y ojo, que quede claro, esa es mi percepción, no porque no hayan delitos de alto impacto, porque sigamos siendo Yucatán el estado más seguro del país, no hay capacitación. Tenemos una fortaleza policíaca, cámaras de vigilancia, camionetas y programas de capacitación de alto impacto a las policías que vienen y que pueden contrarrestar esos delitos de alto impacto. Por eso se me hizo muy, muy importante el llamado del comandante Saidén en el sentido de que acaten las costumbres y ordenamientos que hay en Yucatán. Esa sería, yo creo que la postura, ¿no? Daniel Barquet, pasaporte. Creo que son dos cosas relacionadas, pero diferentes. En la comunicación política, yo creo que el gobierno está tratando de contrarrestar este ataque que se genera a través de fake news, que ha sido un acumulado durante muchos años, tratando de mermar uno de los grandes bienes que tiene Yucatán, que es el de la seguridad pública, que es real. Te va un indicador. El promedio de homicidios en Yucatán es de 2.2% por cada 100,000 habitantes. Esto es 10 veces menos que el 23.6% que es la media nacional. Entonces estamos hablando de que aquí es el estado del país donde menos homicidios en porcentaje a ciudadanos ocurren en todo el país. Es un lugar seguro, sí. El problema es la percepción de inseguridad, que eso se genera a través de las redes sociales. Tratan de contrarrestar y entre esta estrategia, que me parece interesante, además adecuada, donde uno de los factores es ponerle cara al villano. Y aquí hay un pequeño factor de riesgo. Si de por sí en yucatecos somos tradicionalmente entre xenofóbicos y chauvinistas, muy apegados a lo nuestro, a nuestras tradiciones, ponerle cara de foráneo siempre ha sido una alternativa para decir que no son los yucatecos los delincuentes. Ojo, hay claroscuros, hay buenos que llegan, hay malos que llegan. Hay 33,000 yucatecos que salieron de Yucatán para vivir en otros estados y seguro también hay buenos y también hay malos. Hay 100,000 personas que llegaron en los últimos 5 años a radicar en Yucatán, que también seguramente hay buenos y hay malos. Pero en la estrategia comunicacional, yo creo que ponerle cara y decir de alguna manera, pues es una forma de empezar a reaccionar y a contrarrestar. Mira que lo mismo hace Quintana Roo. La mayoría de la gente que encuentran narcomenudeando en la Riviera Maya, en la Quinta Avenida de Tulum, son yucatecos. Entonces te dicen, son los de fuera, no somos los de acá. Es muy recurrente, pero no es una mala estrategia. Entonces ya empezamos a ponerle rostro al delincuente. Hay que decirles, bueno, hay que adaptarse. Aquí hay leyes y hay normas, sí. Y también hay los indicadores más bajos de inseguridad pública. El Índice Nacional de Paz, dado a conocer la semana pasada, también lo reitera. Entonces no es un cuento. Políticamente empieza ese bombardeo
de que hay que afectar. Bueno, por algo el comandante ha durado tantos gobernadores. ¿Qué sigue? Aquí lo interesante es ver hasta dónde se puedan mantener estas estrategias, donde no se, de alguna manera, se criminalice a todo foráneo que llega, que eso sería también injusto, y que de alguna manera pues se pueda contrarrestar esta ola de desinformación, donde pues jueces que hacen más o menos su trabajo quedan todavía como villanos favoritos, y así nos vamos, ¿no? El funcionario, la gente con las redes sociales está deseosa de encontrar a esta gente negativa, a estos villanos, y también entender quiénes son los héroes. Es una narrativa. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que defender, lo que tenemos que resguardar, mejor dicho, es la percepción que tenemos en Yucatán. Estos índices bajos tienen que continuar, Daniel, por eso no podemos estar, no puede estar Yucatán sujeto a una elevada criminalidad. No lo tenemos. No, los yucatecos, por lo general, somos de esa manera y de esa índole, amables a veces. Digo, no estoy hablando de que somos la quinta maravilla, la séptima maravilla. No. Estoy hablando de que por años y por décadas Yucatán ha estado en el primer lugar en materia de seguridad. Y ahí permanece. Y ahí permanece. Quizá la inseguridad descendió en algunas ciudades, el índice de percepción, pero acaba de salir de que Yucatán, sí, efectivamente, somos el estado con menos delitos, menos homicidios, delitos de alto impacto que no ocurren en Yucatán, ni siquiera uno. Estamos hablando de robos a banco, secuestros, Trata de blancas. trata de blancas. Que ya hay algunos casos, pero bueno, Pero comparado en el contexto nacional. Exactamente. Pero aún así, insisto en la participación de la policía y de los gobiernos actual y del pasado, en el que los policías, la Corporación Policíaca de Yucatán, se fue capacitando con instituciones de alto nivel en el mundo, y por eso tenemos la policía que hoy tenemos. Sí, a mí me parece que el problema no está en la delincuencia común. Aquí el tema es en el crimen organizado, que ese es como un segundo piso donde tampoco le quieren entrar las autoridades. Aquí no pasa nada, eso ya olvídense, eso pasó hace mucho tiempo, y hoy con cualquiera con un teléfono celular puede grabar lo que considera, falta que sea realidad, la comisión de un delito. Al final, la realidad es que también esta semana la Agencia de Narcóticos de Estados Unidos, la DEA, dio a conocer su estudio anual, donde de repente le da una bofetada a la PEI y a estas narrativas que nos quieren poner de que los cárteles nos están invadiendo. La DEA dice simplemente en su mapa de la narcogeografía, en Yucatán solo está el cártel de Sinaloa. Hay bosquejos del cártel Jalisco, pero no es prioridad. Nada más. Que quieren decir que Caborca, que La Barredora, no hay nada. Es cártel de Sinaloa, así lo tiene identificada la DEA, imagínate. Entonces, bajo estas circunstancias, esto de que, muchos cárteles, ¿qué quieren a veces las autoridades? Más recursos para poder manejar más recursos. Entonces, por eso nos venden también esta historia. Sí hay claro que hay narcotraficante, la DEA te lo está confirmando, pero te está diciendo por dónde va. Entonces, ¿para qué hacerle al cuento? ¿Hay delitos más graves? Sí hay delitos más graves. Decía también, esta vez con informes del Ejército, se daba a conocer el caso del huachicol fiscal en el puerto de Altura de Progreso, donde un director de la Cipona y de la Capitanía de Puerto permitieron en su momento que pararan barcos y pudieran descargar combustibles robados a Pemex en el Golfo de México o en la parte de Campeche, en la zona de Campeche, y entregados y bajados sin pagar un peso y sin pagar un arancel. Está en la investigación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nos vamos por el tema de inseguridad, Yucatán sigue siendo un estado muy seguro. ¿Problemas hay? Claro que los hay que investigarlos. Perfecto. Hacemos de nuevo cuenta una pausa comercial. Regresamos para platicar el último tema de esta noche. Volvemos.
Muchas gracias por seguir en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse. Oye, la semana pasada platicamos de este tema, pero dado el interés y sobre todo el enojo que ha generado, quiero volver a poner esta noche en la mesa el tema de los maestros. Con esta pregunta, ¿quién defiende el derecho a la educación? Hemos hablado de la postura de los maestros, de sus demandas, de sus exigencias, y está bien. El tema es los alumnos, ¿qué está pasando con ellos? Le digo esto porque ya son 70 escuelas de nivel básico en Yucatán que están cerradas y cientos de alumnos sin clases desde la semana pasada. 70 escuelas, como le comento, de nivel básico permanecen prácticamente cerradas en el estado de Yucatán debido a este paro de labores, expresión de maestros, al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El paro de magisterio se realiza en planteles educativos de Mérida. Hay afectaciones, porque son afectaciones en Canacín, en Jomún, en Tinún, en Tecash, en Cenotillo, Jalachó, Valladolid, Tispehua, el Maxcanú, Aquil, Ticul, entre muchos más municipios que han sido afectados. Insisto, la gran pregunta es ¿hasta dónde se puede tolerar esta situación? Dani, ¿quieres abrir el tema? La semana pasada hablabas igual. Sí, digo, la semana pasada Alejandro Sánchez decía una gran verdad: lo que no se vale es afectar a la educación de los jóvenes, de los menores. Eh, yo creo, y ojalá me equivoque, que podríamos estar ante un cuentecito. Todo se va a saber cuando se reúna la presidenta Claudia Sheinbaum con la coordinadora y ahí se disipen algunas de las dudas. Digo, no fue en balde, digo, no es casualidad que la figura más abucheada del 15 de mayo en Yucatán haya sido Bosch Joaquín Emanuel González, el BJ Emanuel González, líder de la sección 33, que abarca a los maestros federales. No es casualidad que los más combativos aquel día del extintor o el extinguidor en la plaza hayan sido los maestros federales. El tema no es estatal, el tema no es propiamente del Poder Ejecutivo local, es un tema federal, que además no se resolvió mucho con este incremento salarial del 9%, que al final fue un engaño. Los maestros te dicen, es que no es un 9% mi salario, por lo tanto no repercute ni en mis vacaciones, ni en mis aguinaldos, ni en mi jubilación cuando la llegue yo a tener, porque es un 9% que se difumina entre prestaciones. Y entonces al final tu real incremento no alcanza los 200 pesos quincenales. En promedio habrá maestros que tengan más ingreso. Pero bueno, aquí el tema es hasta dónde va a tensarse esto, donde hay que recordar que la Secretaría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre fue visto como un brazo auxiliar de los gobiernos en turno, el gran poder de la maestra Elvester Gordillo y mucho antes de Jongitud Barrios y posteriormente los que han seguido. La coordinadora era vista siempre como la reacción, la izquierda, la fuerza, los rebeldes, los violentos. Y recordemos que ese grupo era de alguna manera aliado o cercano al hoy partido en el poder Morena. ¿En qué momento se tomaron rumos diferentes? Yo creo que pues cuando se empezó a ejercer el poder y la Secretaría de Educación no cumplió promesas de campaña del 2018. Pero seguramente todavía hay puntos de conexión, hay puentes que por eso se va a reunir la presidenta con la coordinadora. Y entonces de lo que ahí resulte, sabremos si todo fue un cuento alentado incluso para parecer luego grandes héroes que solucionan problemas, o al final si hay un problema real y un conflicto que va a llevar mucho tiempo resolverse. O se soluciona en breve o se va para largo, para muy, muy largo. Mientras tanto es que hoy, al día de hoy que estamos acá, Valladolid está en un paro completo, es uno de los puntos que más ha apoyado, y en Mérida también. Son muchos, muchos los alumnos que hoy no están tomando clase. Alejandro. Yo lo que pienso es, un derecho constitucional no puede afectar a otro derecho constitucional. ¿Por qué? Porque entonces para mí el movimiento primario puede tener afectaciones. Ejemplo, el derecho a manifestación me queda claro muy bien y las peticiones de los maestros son loables, son justas o equitativas. Lo que a usted le convenga, lo que a nosotros nos convenga.
Pero el hecho de que no haya clase, allá sí yo repruebo cualquier medida de manifestación, porque parece ser que para que me escuche la autoridad tengo que afectar otros derechos para que me escuche. Y esto no puede ser así. Estamos en un ciclo de fin de curso. Los niños tienen que tener una forma de salir adelante. No puede ser. Veíamos Quintana Roo, siguen con sus plantones, brazos caídos, y está afectando a la niñez. ¿Cómo demuestras la gente que no tiene los recursos económicos? ¿Cómo le dice al maestro regresa o le pago una clase particular a otro niño? No hay manera de hacerlo, simplemente tengo que acatar lo que dice. Por eso ya en Quintana Roo hay plantones, hay de padres de familia, hay peticiones a la autoridad para que regresen los maestros. Insisto, no puedes afectar, dejas vulnerables a los niños, tomando en cuenta que cuántos días de clase hay al año. Si llegamos a los números de Quintana Roo, fueron ya casi 36 días que no han tenido clase, que han estado de brazos caídos con sus manifestaciones. ¿Por qué los niños tienen que pagar esto? Para mí eso es lo que está mal. Ahora, insisto, hay derechos magisteriales que están siendo vulnerables, como aquellos que tienes que cumplir la doble acción. Ejemplo, tengo que tener 30 años y tengo que tener 60 años para poder jubilarme. Pero si empecé a los 18 años, imagínense, no voy a trabajar 30 o empecé a los 20 más 30, 50, cuando cumpla 60 ya voy a tener 40 años de actividad. Eso no me parece, ni tampoco me parece que los que entraron a los 50 años se jubilen a los 60, tampoco, no. Pero sí hay derechos, por ejemplo, el sueldo que quieren y que se les aumenta cada año. Sí es cierto, son la base, porque la educación no solamente es en la escuela, también es en casa y es muy importante, pero ¿hasta dónde llegar con esos acuerdos? ¿Por qué no hacemos lo que hacíamos antes? Los maestros de la tarde, y lo dije la semana pasada, se manifestaban en la mañana y los maestros de la mañana se manifiestan en la tarde. No es porque yo quiera, pero no se vulneran los derechos de los niños. Esa sería mi postura. Sí, no, sin duda aquí estamos cerca de ver si el puesto le quedó grande a Mario Delgado, el actual titular de la Secretaría de Educación Pública. Cuando lo nombran, celebrábamos que era un político asumiendo un cargo en una Secretaría de Educación, que ojo, no hay que ser el gran educador, el gran pedagogo para estar en ese cargo. Aquí hemos tenido incluso secretarios de educación sin una carrera o académica. Bueno, el tema aquí es que es un sitio de operatividad política. Y ahí hay que ver qué tanto puede operar Mario Delgado en esta situación que hasta este momento se le está saliendo de control. Entonces, hay que ver qué tanto, y yo insisto, si al final la coordinadora y la presidencia pueden tener un acuerdo, habría mucho de dejo de pensar que fueron corrientes alentadas desde el interior de Morena para luego llegar a un final feliz. También habría que ver cuáles son estas condiciones. Si no se logra ningún arreglo, entonces estaríamos hablando de un gran problema porque la coordinadora no se caracteriza por sus formas simples y, bueno, educadas de alguna manera, porque son de tomar carreteras, son de hacer plantones, son de suspender clases. Entonces estaríamos hablando de un conflicto que se alargará bastante tiempo. Estamos a poco tiempo de saber qué es lo que va a pasar. Pues a ver qué pasa, porque ya estamos, ya incluso hasta va a haber una semana menos de clase en Yucatán. Eso significa que vamos a tener menos clase para los niños y hasta qué punto van a continuar los maestros con esta afectación a los menores. Sí, afectación, y lo digo como debe de ser. Sí, claro. Que no me están afectando que porque soy periodista, lo que quieran. Un derecho no puede afectar a otro derecho. No, hasta los Ubers y Didis se perjudica porque no hay alumnos para llevar, por lo tanto no hay ingresos a esas horas. Y todo es una maquinaria, el sector educativo es enorme. Y entonces no solo son los que dan clase, los que reciben clase, los que limpian la escuela, los que proveen artículos para limpieza, para útiles escolares, las alimentaciones. Es toda una cadena. Entonces yo creo que hay un factor de riesgo y hay que ver cómo lo va a resolver la presidenta de la República. ¿Por qué la autoridad no dice, no vas a clase, no te pago, no trabajas, no te pago?
El derecho a manifestarte lo puedes hacer, pero si no trabajas, Sería tensar más la situación en este momento, ¿no? es otro tema. Es otro tema, pero yo creo que sí los están consecuentando mucho. Entonces, por allá yo creo que crecen las exigencias de algunos, que no son todos, hay que decirlo, que son incluso profesionales de la protesta, que infiltran a los grupos de maestros que también quieren que se atiendan sus derechos, y entonces de alguna manera se va presentando. Bueno, es como el caso de don Vos Joaquín Emanuel, que él mismo complica su situación al poner una denuncia contra 13 maestros que anteriormente habían hecho un plantón. Entonces también hay que reconocer, estos maestros tenían derecho a hacer su plantón. Entonces, si les quieres descontar, descuéntales, pero llevarlos a una denuncia penal solo abundó a que sea una de las figuras. Hoy, el villano magisterial favorito es BJ Emanuel González. Bien, pues cerremos esta mesa de análisis. Comentario final, Alejandro. Pues únicamente me quedé con esta forma de querer que haya una resolución en el caso del buque Cuauhtémoc. Ojalá sería sano conocer realmente qué es lo que pasó, sea quien sea el culpable. Sé que no estamos en el país de las maravillas ni en el cuento del nunca jamás, pero ojalá que haya una resolución para saber la verdadera causa de este accidente, sea quien sea el responsable. Daniel Barquet. Yo creo que en el caso del buque nos vamos a ir a una verdad histórica que posiblemente conoceremos por ahí del 2055. ¿Por qué? Porque así hay el marco legal para que eso ocurra. Lo más cercano a la verdad lo tendremos en 30 días, un bosquejo que nos dará Estados Unidos. En el caso de la seguridad, creo que Yucatán sigue siendo el estado más seguro del país en cuanto a números. En cuanto a percepción, esto ha cambiado y sí hay que trabajar en combatir esa percepción, que aunque son opiniones, no necesariamente son opiniones de gente real. Las redes sociales, el ecosistema digital, tiene más de un 60% que está viciado. Otros temas, por ejemplo, el caso de la educación, pues yo creo que está próximo cuando se sienten a la mesa la presidenta y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, saber qué es lo que va a pasar con estas protestas que de alargarse van a afectar a miles de estudiantes. Creo que en resumen son los temas que hemos abarcado esta noche. Así es, perfecto. Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Daniel Barquet. Muy buenas noches. Sobre todo usted, gracias por la sintonía a través de esta multiplataforma digital de las redes sociales del Grupo Eclipse. Gracias. La próxima semana, una nueva cita. Hasta entonces, muy buenas noches.